El conflicto en Ucrania es un conflicto sumamente complejo y que, como mencionaba ayer, es un conflicto que tiene una dimensión geopolítica, ¿no? En ese sentido, el conflicto como tal rebasa por mucho los límites del mero Estado ucraniano, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión que es muy importante decir, porque como ustedes saben, aquí está de por medio una cuestión histórica, no muy larga, una relación histórica de larga duración de Rusia respecto a, a la cuestión, por ejemplo, de Crimea, y por otro lado está todo el tema de las relaciones que la Unión Europea quiere tener con Ucrania, que son económicas sin lugar a dudas, pero también políticas, porque bueno, sería tener un enclave pues, en el Mar Negro justamente, ¿no? Y para Rusia la importancia que tiene la salida al Mar Negro, en fin. Ahora, en términos sociales, lo que a mí me parece interesante y problemático de esta situación es que cuando ocurre la revuelta en Ucrania, que, por lo que el presidente tiene que salir de ahí, primero es algo muy bien recibido porque es algo que tiene esta cuestión de libertad, por decirlo así, de emancipación, ¿no? Y nosotros en Occidente, incluyo a México en Occidente, porque a final de cuentas no solo en un aspecto geográfico, sino en un aspecto también hasta cierto punto ya ideológico por los temas de la democracia, estamos pues sesgados por esta perspectiva, lo celebramos y decimos que bueno, ya están liberándose, porque este es un autócrata y es un títere de Putin y yo qué sé, ¿no? Pero el asunto problemático es que en el gobierno de transición que queda ahí, al menos un par de ministros pertenecen a facciones de extrema derecha muy nacionalistas ucraniana. Incluso son personas cuyo partido en momentos ha recuperado, por ejemplo, la figura de la suástica nazi y cosas por el estilo. Ahí es donde para mí el tema social entra de forma muy importante, porque lo que en principio parecía ser una cuestión democrática, una lucha democrática, una lucha por la aproximación a Europa, puede llegar a convertirse en un problema pues racial, étnico. No quiero decir que necesariamente sea así, pero sí puede llegar a convertirse en un problema racial, étnico, muy como en la línea de lo que fue la situación en la antigua Yugoslavia, ¿no? O sea, en ese sentido, la justificación de la intromisión, vamos, de Rusia queda al menos justificada en términos discursivos, ¿no? Y eso hay que mencionarlo, porque no es nada más como que Rusia quiera meterse en los asuntos de Ucrania y que estratégicamente quiera que Crimea se separe para que luego se una a la Unión Soviética, sino que también hay al menos una suerte de argumento de precaución, de decir, bueno, no hay que permitir que estas cuestiones de separación o de marcaje étnico se profundicen. Ahora, hay otro actor importante, no nada más es la cuestión de rusos contra ucranianos, sino también está el tema de los tártaros, ¿no? Los tártaros que también habitan en el caso en Crimea, ¿no? Está el tema de que también ellos son históricamente antirrusos, ¿no? Y justamente quién los protegería en caso de que Crimea pasara a ser parte ahora de Rusia. O sea, les digo, lo que quiero poner acá es que es un conflicto sumamente complejo, es un conflicto que tiene tintes decimonónicos, pero que está ocurriendo en el siglo XXI. Es un conflicto en el que toda la gente, o sea, al menos la gente que no lo ve con una cuestión absolutamente tendenciosa, decir estoy a favor de Rusia o a favor de Estados Unidos o la Unión Europea, puede ver que hay un poco de razón como en cada uno de los actores. Claramente, incluso los que dicen claramente Vladimir Putin está contraviniendo el derecho internacional con sus acciones, reconocen que también la Unión Europea puso a Ucrania en una situación de esto o lo otro, como si no hubiera entendido que históricamente Ucrania necesita, o sea, de Rusia,
y que también hubiera sido buena una aproximación a la Unión Europea, pero no en un sentido tan tajante, sino en vez de esto, lo otro, pues esto y lo otro, ¿no? Les digo, en ese sentido a mí me parece que esto es un problema, les digo, complejo, es un problema que además también es una muestra de músculo, por decirlo así, y de músculo de parte de Rusia, y muestra también la enorme debilidad de las instituciones internacionales para canalizar este tipo de conflictos, ¿no? O sea, es decir, es algo que también lo pone de manifiesto, porque claramente ahí la amenaza económica, por ejemplo, la amenaza económica, tú puedes amenazar a Rusia con sanciones por entrar a Ucrania, pero en términos económicos eso puede afectar más incluso a los que amenazan. Por ejemplo, Alemania depende del gas, ¿no?, ruso. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí geopolíticas y de diplomacia muy importantes. A nivel social, solo, o sea, para enfatizar, para mí el problema fundamental tiene que ver, por un lado, con un afán democrático de muchos de los actores que se manifestaron inicialmente en esta Plaza de la Liberación, ¿no? Pero por otro lado, esta suerte de despertar nacionalista que está siempre a la vuelta de la esquina y que tiene que ver con una problemática de sociología política fundamental, y es un Estado que se debilita, es un Estado donde los nacionalismos surgen y pueden asumir posturas muy beligerantes y muy violentas, ¿no? Entonces, en fin, o sea, creo que hay ahí un par de elementos interesantes para reflexionar, y no nos queda más que seguir hacer el seguimiento de estos acontecimientos que van a, sin lugar a dudas, van a marcar, ¿no?, un antecedente importante para el tipo de cosas de solución, vamos, de este tipo de conflictos hacia adelante. No quiero decir que necesariamente el resto tenga que ir por ahí, pero sí estos reclamos ya de grandes potencias, ¿no?, que parecía que ahora estábamos como en otra época, pero estos reclamos de grandes potencias y de cuestiones que no necesariamente se pueden resolver por medios meramente económicos o por sanciones meramente económicas. Un caso que está también a la vuelta de la esquina es el de la disputa por la soberanía de unas islas entre China y Japón, ¿no? Entonces, en fin, pues yo diría que va por ahí. Por el momento también el Estado ucraniano pues está vamos, en el papel respecto a Rusia pues está debilitado en algún sentido, militarmente no puede oponerse. Entonces también les digo, creo que el problema de abordarlo solo desde el punto de vista de la gobernabilidad sería que es un asunto que rebasa por mucho los límites del propio Estado, no es un asunto de geopolítico como muchísimo más amplio, y el margen de maniobra del Estado ucraniano pues es poco, particularmente en el tema este de Crimea, ¿no?